Luego de procesar homicidios en la ciudad de Nueva York, sé que incluso los homicidios más perturbadores pueden ser cometidos por personas modestas. Es una lección que me llevé cuando viajé a Austin, Texas, la vibrante capital del estado de la estrella solitaria. Pero en 2015, cuando le dispararon a un ejecutivo retirado en una tranquila comunidad cerrada, lo único más impactante que su homicidio fue la identidad de su asesino. Phil Liberty, de 75 años, tuvo una vida y una carrera soñada para todos. Phil era un ex ejecutivo exitoso de IBM y fue bendecido con amigos leales, una familia amorosa y no una, sino dos ex esposas devotas, incluyendo a Spring Liberty. Conociste a Phil como esposo, padre y luego como abuelo. Sí, era muy carismático. Muy inteligente y encantador. Y tenía 19 años más que yo, pero nos divertimos. Era muy atlético y siempre jugaba al tenis y esas cosas. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Estuvimos juntos durante 6 años en total. Tuvimos un hijo juntos. Y cuando nos divorciamos, continuamos celebrando ocasiones especiales y en verdad mantuvimos una relación como padres unidos y teníamos problemas, no me malinterpretes. Pero Phil era alguien con quien querías mantener el contacto. Parece que todos eran cercanos, aunque tuvieron épocas más difíciles. Lo intentamos. Phil era leal a su familia y a sus amigos, leal a su empleador. Estuvo en la misma empresa durante mucho tiempo. 37 años. Después de la Marina fue directamente a IBM. Comenzó clasificando correspondencia y fue ascendiendo. La dedicación de Phil le dio una vida cómoda para sí mismo y su familia. Pero su éxito profesional también vino con su cuota de desafíos, en especial en casa. Era muy de la vieja escuela. Creció en la pobreza extrema y quería ser exitoso. Y creo que ese deseo por tener éxito lo volvió rígido, lo que complicaba sus relaciones y, en especial, las relaciones con sus hijos. Cuéntame un poco sobre tu hijo. Lucas nació en 1993. Nos costó criar a Lucas. Phil bebía mucho. Y cuando se retiró en 2000, su adicción empeoró. Fue un ultimátum de Lucas en 2008, lo que finalmente obligó a Phil a lidiar con su adicción al alcohol. Él iba todos los días a Alcohólicos Anónimos y estaba aprendiendo a mejorar sus relaciones con las personas. Él y Lucas se peleaban. Siempre se peleaban, pero trabajaban en ello. La sobriedad le cambió la vida a Phil, y fue justo a tiempo para que él asuma el rol más gratificante de todos, ser abuelo. Bentley nació en 2013, por lo que cuando Phil se retiró tenía todo el tiempo del mundo para hacer actividades de abuelo. Y luego la mamá de Bentley se separó de Lucas cuando Bentley tenía 1 año. En ese momento, Lucas trabajaba en el aeropuerto y salía a trabajar a las 4 de la mañana, todas las mañanas. Por lo que cuando se separaron, rápidamente armamos un plan en el que Bentley se fue a vivir con Phil y Lucas vino a vivir conmigo. Phil tenía una enorme casa con 4 habitaciones y estaba retirado y tenía sentido. ¿Y cómo adoptó el nuevo rol en su vida? Él lo asumió con gusto y constantemente salían a caminar juntos. Bentley iba a la guardería hasta las 3 todos los días. Y eso le daba a Phil tiempo para hacer todo lo que hacía retirado. Y luego ir a buscar a Bentley y estar con él. A Phil le gustaba mantener un cronograma. Oh, Dios, sí. Leí en algún lado que había una persona en particular que visitaban a la misma hora todos los días. Sí, la vecina de al lado. Creo que cuando estaban por ir a la guardería y recogían el periódico,
ellos la iban a visitar camino a la salida y se detenían a saludarla. Pero en la mañana del 19 de noviembre de 2015, Phil y Bentley no hicieron su parada usual de la mañana visitando a su vecina. El cambio en la rutina no era común, por lo que la vecina de Phil llamó a emergencias. ¿Emergencias de Austin? Todas las mañanas un vecino anciano pasa con su nieto antes de llevarlo a la guardería y no pasaron esta mañana, lo cual es totalmente fuera de lo normal. Por lo que llamé a su casa y no contesta el teléfono, y estoy muy preocupada. El ex detective David Fugit recuerda ese día con mucha claridad. Cuando los primeros oficiales llegaron respondiendo a la llamada a emergencias, ¿qué vieron cuando llegaron a la casa de Phil? Cuando llegaron a su casa se encontraron con la vecina. Ella dijo que Phil Liberty no había ido esa mañana y notó que su periódico seguía en la entrada. Intentó contactarse con él golpeando la puerta, pero no hubo respuesta. En ese momento, los oficiales notaron que había sangre seca derramada hacia la entrada desde la parte trasera de la puerta del garage. En ese momento forzaron la entrada a la residencia porque estaban obviamente preocupados por una persona de 70 años que cuidaba a un niño. Y cuando entraron a su casa, ¿qué encontraron? De hecho, revisaron la casa intentando determinar si había alguien presente. Y notaron que había sangre en la puerta del garage. Cuando entraron, descubrieron el cuerpo de Phil Liberty en el piso, entre su vehículo y la puerta del garage. Entonces la policía encontró a Phil en el suelo. ¿Pero dónde estaba su nieto de 2 años? Ahí nos dimos cuenta de que estaba desaparecido. Y para Spring Liberty, la impactante noticia de la muerte de Phil no era su única horrible preocupación. Lucas me llamó y dijo que su papá estaba muerto. Ni siquiera sabía qué preguntarle. Y Lucas estaba histérico. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente? Bentley. Y comencé a llamar a la guardería preguntando dónde estaba Bentley. ¿Dónde está Bentley? Con respecto al niño de 2 años que estaba desaparecido, ¿qué hicieron cuando descubrieron que no estaba por ningún lado? Hablamos con la vecina. Ella dijo que la rutina de Phil era pasar y saludarla por la mañana y luego caminaba con el niño hasta la guardería. El paradero del niño desaparecido se convirtió en una prioridad y los detectives se preguntaban si el móvil del asesino era homicidio o secuestro. Inmediatamente enviamos a un detective a la guardería para averiguar si el niño estaba ahí. Afortunadamente, el niño estaba ahí ileso. Puedo imaginar el alivio que sintieron muchas personas. Así es, pero también surgieron más interrogantes porque sabíamos por el estado en el que estaba el cuerpo de Phil Liberty con el rigor mortis y livor mortis que había fallecido hacía varias horas, por lo que averiguamos cómo Bentley llegó a la guardería. Bentley volvió sano y salvo con su familia, mientras los técnicos forenses comenzaron a trabajar en la escena del crimen para entender mejor los detalles y la línea de tiempo del homicidio de Phil. Encontraron su cuerpo entre la parte trasera de su vehículo y la puerta del garage que estaba baja, y lo más inusual era que había una bolsa de basura de plástico que rodeaba su cabeza para controlar el flujo de sangre. Su camiseta estaba empujada hasta donde parecía que había sido arrastrado, desde la puerta hasta esa posición detrás del vehículo. Cuando examinaron el cuerpo de Phil, ¿cuál determinaron que fue la causa de su muerte? Que había sufrido una herida de bala en la cabeza y otra en el antebrazo izquierdo. Debido a la dimensión de sus heridas, creíamos que se había utilizado un arma de mucha potencia. ¿Algún indicio de entrada forzada? No, para nada.
Y ese era uno de los indicios inusuales, porque la puerta del garage estaba baja, por lo que intentamos averiguar cómo entraron en una comunidad cerrada y también averiguar cómo entraron a la casa sin forzar la entrada. El objetivo de una comunidad cerrada es brindar seguridad a sus residentes. Su vigilancia electrónica y sistemas de rejas deberían llevar un registro de todo el que entre y salga. Había indicios que indicaban que la comunidad estaba equipada con videos de vigilancia. Sin embargo, cuando nos contactamos con los propietarios, descubrimos que no las habían instalado, que no tenían cámaras. Cuando revisaste los registros para este punto de acceso, ¿qué descubriste? Desafortunadamente, nuestro jefe técnico vino, accedió al panel y determinó que el software que estaba instalado solo les permitía registrar hasta 8,000 entradas, y esa información debía ser descargada, y no había sido descargada desde hacía 2 años. Strike 2. Mientras que el sistema de seguridad no había dado pistas sobre la identidad del asesino, las pruebas forenses dentro de la casa eran más prometedoras. Encontraron un agujero de bala en una ventana. Sí, los detectives comenzaron a revisar el área donde encontraron eso, y en ese momento descubrieron que había una pequeña mesa de patas verdes que tenía sangre salpicada. Como ex fiscal, he visto cómo los mejores detectives confían en el conocimiento de los civiles. Especialistas muy capacitados que encuentran pistas que pueden ayudar a resolver un crimen. Expertos como Erin Love. Te llamaron a la escena del homicidio de Phil Liberty. ¿Por qué te llamaron específicamente para este caso? Los demás detectives habían encontrado un gran charco de sangre en el living. Pero habían encontrado al fallecido en el garage y sabíamos que había ido desde un punto A hasta un punto B, pero nada indicaba cómo había llegado ahí. Yo era la encargada de llevar un químico llamado Blue Star, que se utiliza para buscar sangre que ha sido limpiada. Necesitamos buscar pruebas que indicaran que la escena había sido alterada. Y cuando preparaste todo y esparciste el químico, apagaste las luces y tenías tu cámara lista, ¿qué viste? Que brillaba. Es una buena reacción azul que brilla y me indicaba lo que parecían marcas de arrastre. El rastro llevaba al garage desde el living donde estaba el gran charco de sangre y se dirigía al garage donde fue encontrado el fallecido. Ese mismo químico, Blue Star, también reveló sangre en otras áreas de la casa de Phil Liberty. También descubrimos lo que parecían ser manchas de sangre diluidas en el fregadero de la cocina. ¿Y eso qué te indicaba? Que sin duda alguien se había lavado en el fregadero. El sospechoso claramente intentaba alterar la escena, intentaba esconder lo que había sucedido. Sin duda, el asesino había intentado cubrir sus huellas, pero su esfuerzo podría ser un grave error, porque limpiar implica un plan. Y es un indicador de que el asesino probablemente conocía a la víctima. Te preguntas por qué Phil Liberty y esta casa en particular fueron el objetivo. Creíamos que era alguien que conocía su rutina, alguien que fue tras él específicamente, y no se trata de una mera oportunidad, por lo que cuando preparáramos nuestra trampa queríamos que fuera lo más grande posible. Sin dudas era alguien que conocía miembros de la familia, amigos. En la estación de policía nos preguntaron si estaba bien. Cuando habíamos hablado por última vez con él, era un caos por todos lados. Yo estaba impactada. ¿Y qué hay de Lucas? Mucho más impactado. Lo interrogaron por separado y revisaron que no tuviera residuos de cartuchos de bala. Cuando escuchaste eso, ¿cuál fue tu reacción inicial? Miedo. Parecía que Lucas se derrumbaba y que lo trataran como un sospechoso empeoró la situación. Los detectives no dejaron nada sin revisar. Mientras interrogaban a la familia y amigos de Phil, un nombre en particular les llamó la atención.
Hablamos con el personal de la guardería y nos dijeron que el día anterior una persona se había presentado en la guardería para recoger a Bentley. Se identificó como un amigo de la familia de Phil Liberty y dijo que había venido como favor para buscar a Bentley porque Phil no podía hacerlo. ¿Y cuál era su nombre? Irwin Pentland. Cuando dijeron que un hombre llamado Irwin Pentland lo dejó en la guardería, pensé, ¿Irwin Pentland? No lo sé. Oh, ese es Ernie. Phil se hizo su amigo en Alcohólicos Anónimos. Phil había sido mentor de Irwin Ernie Pentland, de 40 años, en sus primeros días en Alcohólicos Anónimos, y Ernie se había convertido en una parte importante de la vida de Phil. Y mencionaba a Ernie constantemente. Ernie y Phil se aconsejaban mutuamente todo el tiempo, porque Ernie estaba estudiando para ser abogado, por lo que le dio a Phil muchos consejos legales sobre varios temas cuando lo necesitamos. Pentland se había convertido en un amigo cotidiano en la vida de Phil. También podría haber sido la última persona en ver con vida a Phil Liberty. Los crímenes entre chicas. Phil Liberty era un rostro conocido en la guardería donde llevaba y recogía a su nieto todos los días con puntualidad. Pero según el personal, el 18 de noviembre Phil no apareció. En su lugar, el amigo de Phil, Irwin Pentland, no solo había recogido al pequeño Bentley, sino que también lo había dejado la mañana siguiente. Escuchando esto del personal de la guardería, ¿qué hiciste después? Obviamente queríamos hablar con Irwin Pentland y descubrir cómo fue que estuvo con Bentley durante la noche. Ese jueves, el día después del homicidio, logramos localizarlo y accedió a venir al departamento de policía y hablar con los detectives. ¿Cuál era tu relación con Phil? Phil lo conozco desde hace aproximadamente unos 7 años. ¿Lo ves todos los días? ¿Lo ves ocasionalmente? No todos los días. Diría que 3 veces por semana, no lo sé. Cuando se sentaron con Irwin Pentland, ¿qué les dijo? Irwin Pentland al principio dijo que iba a verse con Phil el lunes 18, el día que creíamos que Phil había sido asesinado. Y él dijo que cuando se vieron iba a discutir una iniciativa de negocios y luego dijo que Phil Liberty también lo mencionó que Lucas Liberty estaba en algunos problemas. Dijo que tenía que hacer algo con Lucas y fue entonces cuando dije que recogería a Bentley más tarde ese día. Dijo que Lucas Liberty posiblemente necesitaba que le paguen la fianza para salir de la cárcel. Que Phil Liberty le había pedido que si él no podía, que lo ayudara y recogiera a Bentley si tenía que lidiar con los problemas de Lucas Liberty. Pero Pentland todavía debía enfrentarse a preguntas difíciles sobre cómo le fue encomendado el nieto de Phil Liberty el día en que Phil fue asesinado. Cuando recogiste a Bentley, ¿a dónde fuiste con él? Lo llevé a casa de Phil. Ok. ¿Y lo dejaste ahí con Phil? No, Phil no estaba ahí. Él dice que recoge a Bentley y que se lleva a Bentley a su casa. Y que durante el transcurso de la noche, él intentó llamar a Phil Liberty varias veces, pero no pudo contactarse. Intenté llamarlo a su teléfono, pero estaba apagado. Intenté encontrar el número de Spring en su agenda y, bueno, no pude encontrarlo. La mañana siguiente, el jueves, llevó de nuevo a Bentley a la guardería. Y en esa conversación con Irwin Pentland, ¿algo de su versión te pareció raro? Sí, cuando Irwin Pentland accedió a venir a la estación de policía y hablar con los detectives, otros detectives se quedaron y le preguntaron a Stacy, su esposa, si Bentley se había quedado con ellos. Y ella dijo que Bentley no se había quedado en su casa esa noche. Que Bentley nunca había estado ahí. Ok, de acuerdo. Y en ese momento lo confrontamos. Y su historia cambió drásticamente. ¿Y qué dijo después?
Él dice que decidió llevar a Bentley a la casa de su madre, que estaba a 3 cuadras de su casa, y dejarlo ahí, mientras que su madre había viajado fuera del estado. Me quedé con Bentley en la casa de mi madre porque sabía cuán enojada ya estaba mi esposa. Bien, entonces cuando fuiste a la casa de tu madre, ¿pasaste la noche ahí? No pasé la noche ahí. Dejé a Bentley cuando se quedó dormido cerca de las 6. No tenía sentido. No. Durante casi 17 horas había dejado solo a Bentley en esa casa y nunca le dijo a su esposa que Bentley estaba bajo su cuidado. Y no hay indicios de que fuese a la casa a revisar a Bentley mientras que estaba ahí solo. ¿Irwin Pentland se fue luego de esa entrevista? Así es. Fue un interrogatorio voluntario y consensuado. Pero aunque dejaron que se vaya ese día, ¿no habían terminado de investigar? No, claro que no. Y lo que queríamos hacer era ir a la casa de la madre y revisar dónde había estado este niño durante 17 horas. ¿Qué encontraste en esa casa? Descubrimos que la casa tenía cajas de mudanza, apiladas dentro de la casa, que sin duda eran un peligro para cualquier niño de 2 años que fuera capaz de trepar. Había algunos químicos a los que podría haber tenido acceso. Me aseguré de obtener una orden de arresto y acusarlo de abandono y de poner en peligro a un niño. Date la vuelta, te pondré las esposas. No equivalía a homicidio, pero era un crimen y una forma de encerrar a Pentland mientras continuaban armando su caso. Sin otros sospechosos y mientras aumentaba el interés del público en el caso, el fiscal Jeremy Celestine aumentó la presión. Ahora habría 2 casos potenciales al mismo tiempo, que provocó la muerte de Phil y el segundo sobre el bienestar de este niño. Sí. Era una acusación legítima que debía hacerse debido a que las circunstancias lo justificaban. Y creo que es correcto afirmar que Irwin Pentland se convertiría en sospechoso en el homicidio. Pero poner en peligro a un niño no explicaba el móvil. Las pruebas parecían apuntar a incluso alguien más cercano a Phil que Pentland. Luego de que los detectives finalizaron los interrogatorios, ¿cómo continuaron? Tenían que seguir investigando para averiguar qué descubrían. Comenzaron a investigar las finanzas de Philip Liberty. Philip Liberty era muy adinerado, tenía una buena jubilación y vivía en una buena zona de la ciudad, pero era conocido por cuidar su dinero. Investigando las finanzas de Phil Liberty, ¿quién heredaría todo luego de su muerte? Probablemente Lucas Liberty. Irwin Pentland le había dicho a los detectives que Lucas Liberty estaba en problemas. Y en este caso, sabiendo que Lucas tenía un móvil, por lo que él heredaría, necesitamos descartarlo o confirmar que era sospechoso. Sabíamos que estaba en una posición en la que podía ganar una herencia significativa y que tenía una relación tumultuosa con su padre. Sin duda esa teoría era creíble, que esa persona que ganará más monetariamente, con quien él tenía una relación difícil, quizás de hecho había sido la persona que había cometido ese crimen. Sin duda. Lo primero que hicimos fue traerlo. Interrogué a Lucas Liberty yo mismo y Lucas Liberty fue muy honesto sobre su relación. Habló de la relación tumultuosa que tenían y de las peleas que habían tenido. No era algo que intentara esconder de los detectives. Luego dijo que no estaba en la casa cuando esto había ocurrido e incluso nos brindó la información de contacto de su novia y de su empleado. Y al investigar lo que les dijo, ¿qué determinaron? Pudimos confirmar su coartada. Quedó descartado. Así es, era claro que no había estado involucrado en la muerte de su padre. Los detectives también descubrieron que los supuestos problemas legales de Lucas el día del homicidio eran una mentira, dicha por Irwin Pentland. Cuando finalmente establecieron que Lucas fue descartado, debe haber sido un... Lo fue. No fue sospechoso durante mucho tiempo, pero no lo sabíamos. Y era una preocupación constante sobre qué sucedía
Y cuando descartaron a Lucas fue un gran alivio. Cuando descartaron a Lucas, los detectives volvieron a concentrar su atención en Irwin Pentland y en la búsqueda de cualquier prueba física que pudiera relacionarlo al crimen, incluyendo el arma homicida. Para ese entonces, ellos sabían que Philip Liberty había sido asesinado con un fusil de asalto. Así que querían saber si podían encontrarlo. ¿Alguna prueba de esa arma dentro o fuera de la casa de Phil Liberty? No, y la familia le dijo a los detectives que no era algo que él hubiese tenido cerca de un niño. ¿Pero qué hay de su sospechoso, Irwin Pentland? Ejecutamos una orden de cateo en la residencia de Irwin Pentland. Y cuando hablamos con Stacy Pentland, su esposa, ella dijo que no tenían armas. No tenemos armas en la casa, dijo. Pero luego ella preguntó específicamente, ¿tienen la computadora de Irwin? Él estaba estudiando para abogado, por lo que me imagino que tiene material que es muy importante para él. Pero no aparecía por ningún lado. Lo que hice fue comenzar a monitorear la comunicación de Irwin Pentland, sus llamadas desde la cárcel, como también revisar su correspondencia, por lo que revisaba cualquier correspondencia que no fuera comunicación privilegiada. Durante una de esas llamadas desde la cárcel con su madre, Irwin Pentland dijo algo que llamó su atención. Así es. Su madre le preguntó, ¿dónde estaba su computadora? La policía no podía encontrarla. No la encontramos en su casa. Y él muy despreocupadamente dijo que debía haberla perdido. A mí no me gusta no tener mi computadora conmigo una hora, mucho menos días. No podía imaginarlo. Sabíamos que teníamos que encontrar su computadora. El detective Fugit continuaba monitoreando las comunicaciones de Pentland cuando el principal sospechoso se comunica de nuevo con su madre, esta vez por carta. Le envió una carta con fecha 20 de diciembre de 2015, donde indicaba que quería que ella fuera al bungalow de Jenny Sergio y se llevara un bolso y lo pusiera en un lugar seguro. ¿Quiénes eran Jenny y Sergio? Jenny y Sergio eran sus amigos y, de hecho, le habían permitido a Irwin quedarse en su bungalow a mediados de noviembre, alrededor de la época del homicidio, y ahora necesitaba que su madre buscara ese bolso. Leyendo entre líneas, ¿qué te llamó la atención? En ese momento supe que ese bolso contendría la computadora que había estado buscando. El detective Fugit rápidamente ubicó a los amigos de Pentland, que estaban más que dispuestos a entregar el bolso de Pentland. Ese fue un momento importante. Era lo que había estado buscando durante semanas e inmediatamente lo agarré. ¿Y qué había adentro cuando abriste ese bolso? El bolso no solo contenía la computadora, también contenía papeleo de alquiler de un depósito público en la calle de la casa de Phil Liberty. Fue alquilada el día de su muerte. Y cuando fuiste al depósito, ¿qué encontraste? Estaba completamente vacío. Cuando encajas las piezas, ¿cuál crees que era el propósito del depósito? Sabíamos por la ubicación de ese cuerpo detrás del maletero de ese vehículo que probablemente había tenido la intención de meterlo en el maletero. De alguna forma debía deshacerse de ese vehículo y el depósito era lo suficientemente grande, con entrada para un vehículo. Las piezas del rompecabezas parecían encajar, y cuando los detectives llevaron a cabo un análisis forense de la computadora, se volvió muy claro por qué Pentland se había esforzado tanto para esconderlo. Cuando los análisis forenses digitales se completaron, ¿les brindó la información que el detective Fugit sospechaba? Eso y mucho más. En la computadora encontramos historiales de búsqueda que Irwin Pentland había buscado en relación a partes de armas. Había comprado con envío algunas partes que le permitían fabricar un silenciador casero para un fusil de asalto. Todo esto se remonta a la versión que contó la noche en la que fue interrogado, en la que dijo que él no tenía armas
que no disparó un arma, que no sabía nada sobre armas. ¿Tienes armas? No, No. ¿Alguna vez disparaste un arma? hace mucho tiempo. Cuando revisan la computadora y logran ver estas búsquedas, era claro que esa era otra mentira. Y si estaba mintiendo, la pregunta obvia es ¿por qué? Sí. Debido al calibre de la bala que creían que había matado a Phil Liberty, buscábamos un fusil de asalto. Irwin Pentland estaba buscando partes pertenecientes al cañón de una AR-15, que podría modificarse para convertirse en un silenciador casero. Pero esa no era la única prueba condenatoria que la policía de Austin encontró en la computadora de Irwin. También había una copia del testamento de Phil Liberty y un documento que detallaba con claridad la versión que Irwin le había contado a la policía. Había un documento en particular que fue bastante interesante para procesar el caso. Así es. Pudimos investigar el documento de Word que había creado, y parecía haber sido creado luego de que había sido interrogado al principio por los detectives y liberado. Por lo que la información sobre la creación de ese documento mostraba que lo creó luego de saber algo sobre lo que sucedía. Y luego, cuando lo revisamos, parecía haber una línea de tiempo después de los hechos, y los hechos que llevaban al 18 de noviembre, el día de la muerte de Phil. Encontramos un documento con título Phil.docs, donde básicamente repetía esta conversación que él alegaba haber tenido con Phil Liberty el 18. Lo que era interesante sobre este documento es que era importante mencionar que Lucas Liberty tenía problemas en su vida. Y también encontramos una copia del testamento de Phil Liberty en la computadora de Irwin Pentland, por lo que sin duda sabía que Lucas Liberty heredaría una herencia considerable si algo le sucedía a su padre. ¿Qué creyeron que Irwin intentaba hacer? Era claro que estaba intentando armar una escena en la que Lucas Liberty tenía todos los motivos del mundo para matar a su padre y esperaba que creamos eso. Cada vez había más pruebas de que Irwin Pentland había planificado matar a su mejor amigo. Pero continuaba el interrogante más importante: ¿por qué? ¿Qué te llamaba la atención sobre el móvil potencial en este caso? Estábamos investigando la situación financiera de Irwin Pentland y descubrimos que no tenía dinero. Le había pedido dinero antes a Phil Liberty, por lo que finalmente obtuve sus registros financieros. ¿Y qué fue lo que descubriste? Bueno, descubrí que, de hecho, había cheques de Phil Liberty que Irwin Pentland había escrito él mismo pocos días antes, al día del homicidio. De hecho, eran 4 cheques por un total de $22,300, pero Phil Liberty había registrado casi 30 años de chequeras, y estas chequeras tenían copias carbónicas, y por el motivo que fuera, las había guardado, y afortunadamente lo hizo, porque comparamos esas firmas con los cheques que habían sido cobrados por Irwin Pentland. Era claro que habían sido falsificados. Y luego de que encajas todas esas pruebas juntas, al final, ¿qué debías hacer? Había llegado el momento de avanzar y lo acusé del homicidio de Phil Liberty. Parecía que había pasado mucho tiempo. Él seguía en la cárcel, por lo que tuvieron tiempo de encajar todas las piezas y había muchas. Todo seguía siendo muy difícil, pero al menos comenzaba a pensar que mi familia estaba a salvo. Afortunadamente para la policía, Pentland ya estaba preso. Pero acusar a Pentland de homicidio solo era el primer paso para garantizar su condena. Para los fiscales, la lucha por la justicia acababa de comenzar. Los crímenes... 2 meses después de que le dispararan a Phil Liberty, de 75 años, la oficina del fiscal de distrito del condado de Travis acusó a su mejor amigo Irwin Pentland de su homicidio. Pero los fiscales sabían que el juicio no sería nada fácil. Cuando piensas en este caso, para todos representó algo. ¿Qué representó este caso para ti? Este caso era sobre traición y sobre mentiras.
Irwin Pentland mostró sus verdaderas intenciones y sabíamos que tenía que haber una respuesta y una consecuencia. ¿A qué desafíos pensaste que te enfrentarías mientras te preparabas para el juicio? Nunca pudimos encontrar el arma homicida. Era un caso muy circunstancial porque no teníamos prueba directa que ubicara el arma en las manos de Irwin Pentland. Aunque no tenías el arma, tenías las búsquedas sobre el arma en la computadora. Tenías el móvil con los registros financieros. Así es, y siempre buscábamos más y mejor información. El detective Fugit preparó este caso hasta justo antes del juicio. También tenías información importante sobre la propia familia de Irwin Pentland. Así es, su esposa Stacy comenzó a tener un papel muy importante en el caso porque él era un hombre que le mentía a todo el mundo. Y una de esas mentiras era que estudiaba Derecho. Ella creía que él trabajaba como interno y que estudiaba para abogado. Pero era mentira. Ella no sabía que él no estudiaba Derecho. Ella no sabía que no tenía trabajo. Y honestamente no creo que ella supiera el estado de sus finanzas. Pero encontramos documentos de la Hacienda Pública que decían que Irwin Pentland tenía muchas deudas. Y eso en verdad cambió su posición en relación a su esposo y al caso. Llevó más de un año llevar a juicio al supuesto asesino de Phil, mientras que los fiscales meticulosamente armaban su caso. Luego, en noviembre de 2017, el fiscal adjunto de distrito, Jeremy Celestine, tuvo su oportunidad de presentar las pruebas a un jurado, mientras Pentland iba a juicio por la pena de muerte. Jeremy, cuando comenzó el juicio, ¿qué te hizo decir que era posible la pena de muerte? Era todo lo que había sucedido. El robo constante a su mejor amigo que involucró a un niño. Mentirle a su familia, amigos, a quien pudiese. Y luego no tener ningún remordimiento que parecía estar en juego. Llegué a la conclusión de que este crimen era diabólico y fue planeado meticulosamente. Y de hecho tenías a la esposa del acusado en el estrado. Así es, sí. Esa fue una decisión difícil para mí. Siempre que involucras a la propia familia del acusado, le pides a los testigos que crucen un límite moral. Pero ella había sido engañada. También fue victimizada por Irwin Pentland. ¿Qué le dijo al jurado que ayudó a armar el rompecabezas? Todo se remontó a lo que le había dicho a los detectives la noche en que lo interrogaron. Tu esposa estaba sorprendida de que había llevado... Ella conoce a Bentley, ¿no? Ella conoce a Bentley, sí, pero no estaba sorprendida. Cuando pudo mostrarle al jurado que había mentido, justo en ese momento, cuando fue interrogado por primera vez por la muerte de su amigo, todo se desmoronó. Eso fue crucial para que el jurado entendiera la historia que Irwin Pentland estaba intentando contar. Mientras avanzaba el juicio, Pentland mantuvo las mentiras que había ideado desde el día del homicidio y continuó apuntando al hijo de Phil, Lucas. Pero en un momento propio de verdadero drama de juicio, los intentos de Pentland de crear una víctima fácil para sus crímenes fallaron espectacularmente, cuando un informante de la cárcel dio un testimonio condenatorio. El informante, Johnny Gilbert, se había presentado y de repente te dio esa información desde dentro de las paredes de la cárcel. Finalmente tomaste la decisión de llamarlo como testigo. Así es, eso hicimos. Irwin Pentland estaba intentando encontrar una víctima que fuera culpable, pero cuando habló sobre los complejos detalles de la casa de Phil Liberty, se notaba que había conseguido la información de Pentland. Dime, ¿cómo fue esa conversación? Bueno, creo que él dijo que iba a confesar un homicidio. Creo que dijo que le disparó al hombre 2 o 3 veces. Sucedió de día, eso fue lo que me dijo. Una de las balas atravesó la ventana y él dijo que había movido el cuerpo hasta el garage. Te está contando estos detalles para que tú puedas... Escribir una declaración diciendo que yo lo hice. Bueno, para nosotros fue muy importante demostrar que había dolo, que él estaba conspirando, incluso desde la cárcel. Y luego de que declararan todos los testigos, cientos de pruebas, el jurado tenía una decisión que tomar. Sí. ¿Cuál fue su veredicto?
culpable, con pena de muerte. Avanzamos y fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Escuchar que pasará el resto de su vida en prisión. ¿Por qué es tan importante? Ha lastimado a tantas personas. Bentley y él perdieron tanto ese día. Y espero que hayamos llenado su vida. Pero perdió mucho. Y de forma repentina. ¿Qué quieres que sepa sobre su abuelo cuando sea grande? Su abuelo era leal. Leal a su familia y a sus amigos. Y quisiera que sepa que Phil lo amaba profundamente. Y lo demostraba de muchas formas diferentes a otras personas. Demostraba su amor en sus acciones, siempre estando ahí para ayudar. Phil Liberty. Leal. Trabajador. Tenía todo lo que Irwin Pentland no tenía. Pentland mintió, engañó, fue tan diabólico planificando y cometiendo este crimen. Puso a un niño de 2 años en riesgo y afectó su vida completamente. Se suponía que el trabajo duro de Phil debía servir para pasar el resto de su vida precisamente como quería, retirado. Mientras que Pentland se llevó a Phil de este mundo. Recordemos a Phil exactamente como él lo hubiese querido. Trabajador, cuidadoso con su dinero, amaba tantas cosas en su vida. Y aunque era difícil para él demostrar su afecto, era un hombre que amaba profundamente a su familia.